Muy bien, esta parte es sobre cafeína, sí, que muchas personas me preguntaron sobre eso y algunas cosas más que se me ocurrió ponerle aquí en base a sus preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes toman café aquí? Todo, ¿verdad? O la gran mayoría. De hecho, el café se puede considerar un nutriente y a la vez una droga. De hecho, se usan muchas medicinas, la cafeína, y además hay muchos productos, como vamos a ver, que tienen cafeína también. Entonces, el efecto que puede tener la cafeína en nuestro cuerpo va a depender de varias cosas, ¿sí? Y una de esas cosas es qué tan expuestos estamos nosotros a consumir productos que tengan cafeína, ¿sí? Aquí tenemos una lámina que nos ilustra las diferentes concentraciones de cafeína en diferentes productos. Esto sería un café casi sin cafeína, ¿verdad? Un chocolate caliente, té verde, un shot de espresso, una lata de refresco, té negro, ¿sí? Una bebida energética, café instantáneo y un café colado, podríamos llamar, ¿sí? Entonces fíjense cómo aumenta la cantidad de cafeína en cada uno, ¿sí? Entonces, cómo nuestro cuerpo maneja esa cafeína va a depender de qué tan expuestos estemos nosotros a todos estos alimentos durante el día, ¿sí? De hecho, hay algunas personas que una semana antes tratan de evitar consumir nada que tenga cafeína para que la cafeína le produzca más efecto el día de la competencia, ¿sí? Bien, entonces la cafeína, como decía, nos ofrece respuestas variables en cada persona, ¿sí? Porque va a depender sobre todo del peso corporal, ¿sí? Si quieren ver a un niño más loquito de lo que es, denle algo con cafeína, pues obviamente como pesan menos el efecto es mucho más marcado. Va a depender de la ingesta habitual y cada vez vamos a necesitar dosis superiores para que tenga el efecto, ¿no? Obviamente nos vamos haciendo más tolerantes a la cafeína y nuevamente va a depender de todos los otros alimentos que consumamos que la contienen. Ahora bien, en relación al rendimiento físico, la mayoría de los estudios demuestran que si uno consume más de 3 miligramos por kilogramo de peso de cafeína, esto podría ayudarnos a mejorar el rendimiento físico, ¿de acuerdo? Se cree que entre 3 y 9 miligramos por kilogramo de peso nosotros podríamos mejorar el rendimiento físico usando la cafeína. Entonces aquí les voy a colocar algunos ejemplos usando una persona como ejemplo que pese 60 kilos y con la cual querramos llegar a más de 3 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Entonces vamos a usar para el ejemplo 3 productos, ¿verdad? Un gel de 2X cafeína tiene 50 miligramos, ¿sí? Una botella de bebida energética como Red Bull tiene unos 80 miligramos de cafeína, ¿sí? Y un café colado grueso, digamos, tiene 95 miligramos de cafeína. Entonces, si esta persona de 60 kilos se toma un gel, ¿sí? Está teniendo 0.83 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal, ¿sí? Quiere decir que todavía está muy por debajo de la cantidad que se sabe que realmente aumenta el rendimiento físico, ¿sí? Entonces, un gel posiblemente no sea suficiente. Vamos a suponer que 2 geles o 3 geles, ¿sí? Todavía estamos quedando un poco por debajo, ¿sí? Nuevamente, la respuesta va a depender de qué tan sensibles somos a la cafeína, pero si nos fijamos en la cantidad que recomienda la mayoría de la literatura científica sobre la densidad adecuada o la cantidad adecuada de cafeína, estamos todavía por debajo de los 3 miligramos por kilo, ¿verdad? Y estamos hablando de una persona de 60 kilos. Si fuera una persona de 70 kilos, estas cantidades se diluirían un poco más, ¿de acuerdo? Si llevamos estas bebidas, fíjense, necesitaríamos 3 latas para llegar a los 4 miligramos por kilo, ¿sí? Es un montón. Y si es en café, pues con 3 tazas grandes llegaríamos a 4,75 o 3,17 en el caso de 2 tazas grandes. Es decir, que necesitamos bastante cafeína para llegarle a esos 3 miligramos dependiendo de nuestro peso, ¿sí? Entonces, imagínense, tendríamos que ir así, ¿sí? Todo el mundo con su taza de café corriendo, pero eso no es lo que ocurre en los deportes, ¿sí? En los deportes se usan otros medicamentos o pastillas o tabletas o suplementos que tienen mucha más cafeína, ¿sí? La mayoría de las pastillas de cafeína tienen unos 200 miligramos por tableta, ¿sí? Entonces, si este mismo señor que pesa 60 kilos se toma una sola tableta, con una sola tableta ya está llegando a 3.3 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Nuevamente, ¿qué les voy a decir ahora? ¿Qué les voy a decir ahora? Que eso hay que probarlo en los entrenamientos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si somos muy sensibles a la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. ¿Eso qué va a hacer? Si somos muy sensibles nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, nos puede aumentar un poco la tensión arterial y hacernos palpitar un poco,
¿de acuerdo? Inclusive nos puede dar insomnio. Entonces, por eso es que hay que probarla, porque cada persona va a responder diferente, va nuevamente a depender de su tolerancia y va a depender de su peso corporal, ¿ok? Pero en deportes, quienes usan cafeína, que son precisamente estos señores, ¿verdad? Los ciclistas, no solo toman café, usualmente usan fundamentalmente tabletas de cafeína para poder llegar a esas cantidades, y de hecho en los estudios de investigación lo que se usan son tabletas de cafeína, ¿sí? Entonces, de repente se sienten que con los geles de cafeína les va bien, bueno, buenísimo, síguenlos usando, pero sepan que técnicamente es posible que sea menos de lo que se ha documentado que mejora el rendimiento físico, ¿sí? No sé si me vas a decir ahorita, pero el tiempo para tomarse es si te vas a tomar la pepa que te Ok, esa es muy buena pregunta. ¿Qué tanto voy a tomar, o sea, qué tanto tiempo antes tomarme esa pastilla, verdad? Hay personas que decían, bueno, yo voy a tomar varios geles y ya cuando vaya por el kilómetro 35 por ahí me tomo el que tiene cafeína como para terminar de llegar, ¿verdad? El punto es que el pico máximo de cafeína cuando lo consumimos en sangre es alrededor de 45 minutos, una hora, ¿sí? Entonces, de repente, si te lo tomaste en el kilómetro 35, cuando te están poniendo la medalla es que estás realmente... ¿Sí? De repente, si tienes hijos pequeños y tienes que llegar a la casa a jugar con ellos, buenísima idea que al final... pero lo ideal es que sea precisamente antes, ¿verdad? Ese antes puede ser hasta una hora antes, dependiendo de qué tan larga sea la carrera, ¿sí? Nuestra experiencia con jugadores de fútbol profesional es que una hora antes del partido la usábamos, porque algunos los tomaban en medio tiempo, pero nuevamente lo tomaban en medio tiempo y a la hora que se estaban en la ducha bañando nuevamente, no iba a tener efecto. Exacto. Pero eso es un punto muy importante. 45 minutos, media hora, una hora antes para lograr que la máxima absorción tengamos el nivel más alto en la sangre. Okay. Otro señor, ¿quién preguntó sobre la sal? Tú. Ok, ¿por qué es importante la sal? Fíjense, hay diferentes razones. Una de las razones por la cual se coloca sodio, realmente que en la sal hablamos de cloruro de sodio, por ejemplo, a Gatorade tiene sodio, una de las razones es porque ustedes no les ha pasado que de repente toman y sienten que como que no se les quita la sed, tienen que seguir tomando más y más y más. Okay. Esa... Okay, pues la cerveza es por otra razón. Bueno, el de la tasca, ¿verdad? Donde te tomas la cerveza, él sabe muy bien este mecanismo. Entonces, mientras estás tomando cerveza, para que tomes más, te coloca cosas saladas, papas fritas, queso, aceituna, maní, ¿sí? Para que tú sigas tomando más, ¿sí? Entonces, esa sal mantiene el deseo de beber, que es algo que no pasa con el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú tomas agua, se te quita la sed y no tomas más, ¿sí? Entonces, el hecho de que esté esa sal ahí es para ayudarte a seguir tomando más e hidratarte mejor, ¿sí? Luego, en el intestino, el sodio participa en la absorción de líquidos. En el sudor es el electrolito que más perdemos, ya vamos a ver algunas láminas, y algunos tipos de calambres musculares se han relacionado con pérdida de sodio, ¿okay? Aunque si han leído mi post sobre calambres musculares, saben que no es la única causa. Y aquí, bueno, ven, por ejemplo, en la licra que tiene sal, ¿verdad? Está perdiendo mucho, aquí también tiene un poco de sal. Y usualmente si corremos con una ropa oscura, aunque esa no es la que recomienda Jawornik, o usamos una visera oscura, notamos que cuando se seca el sudor, pues tiene una mancha de sal y es una evidencia de que perdemos sodio, ¿verdad? Igualmente hemos evaluado a un montón de corredores usando estos parches para determinar la concentración de sodio en el sudor, ¿sí? Y a través de esos parches pues estimamos la cantidad de electrolitos que pierden, y este es ese mismo grupo de corredores que les comenté antes, ¿sí? Aquí tenemos abajo el número, cada número corresponde a un corredor diferente, y aquí la cantidad de sodio que pierden, ¿verdad? Entonces las columnas azules corresponden al sodio y las columnas blancas corresponden al potasio. Entonces, ¿qué es lo primero que uno ve aquí? Perdemos mucho más sodio que potasio, en primer lugar. En segundo lugar, que no todos pierden la misma cantidad, ¿sí? Con lo cual es variable nuevamente la cantidad de sodio que deberíamos consumir. Esto quizás es un poco más...
¿La qué, perdón? La de potasio pareciera bastante regular. Sí, la de potasio es bastante regular porque, fíjense, el sudor es un fluido que está fuera de las células. Fuera de las células hay mucho más sodio y poquito potasio. Dentro de las células hay más sodio y menos potasio. Por eso el sudor se parece a lo que está fuera de las células y por eso tiene mayor contenido de sodio. ¿Sí? Perdón. Pero... ¿Es la misma distribución de la anterior? O sea, los números son la misma persona. Sí, son las mismas personas. Muy bien, entonces, ¿pero qué pasa? Uno usualmente termina de entrenar, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? Que se coma después que entrena. Cómete un cambur, ¿verdad? ¿Sí? Que el cambur tiene mucho potasio, has perdido potasio, pero realmente lo que menos has perdido es potasio. ¿Sí? Entonces es buena idea comerse el cambur, ¿verdad? Porque, bueno, tiene potasio y otros nutrientes. Pero aparte puedes usar, ¿verdad? Gatorade que tiene sodio, ¿sí? O algunos otros productos que les voy a comentar que tienen sodio, ¿verdad? O usar comida que tiene mucho sodio, ¿verdad? Una arepa con queso amarillo tiene un montón de sodio. ¿Sí? Sí. Entonces no se sientan culpables si después de correr están en las mercedes de una arepera con una arepa de queso amarillo, porque les va a ayudar a reponer un montón de sodio, ¿no? Ok, entonces... La número 2 que fue la que hizo mal la tarea, que fue la que más se pedía, es la que más Ok, muy interesante esa pregunta. Él dice que se acordó de la número 2, le quedó clarísimo que la número 2 es una delincuente que todo mucho. Ok, ¿se acuerdan que la número 2, qué es lo que pasaba en la número 2 ahora? La número 2 fue la que no hizo la tarea. La que no tomó ni Exacto. La La número 2 fue la que tomó un poco más de la cuenta, ¿sí? De lo que había sudado. ¿Okay? Lo que pasa es que el sudor que perdemos no tiene nada que ver con lo que tomamos, ¿sí? Entonces, por eso no tiene ninguna relación con la cantidad que tomó o el sudor que perdió. Muy bien. Entonces, para tener algunas referencias de sodio, ¿sí? Aquí les voy a comentar, por ejemplo, la sangre. Esta es la concentración entre 130 y 155 milimoles de sodio. En el sudor puede estar entre 20 y 80 milimoles, ¿sí? En algunos casos de atletas de fútbol americano que sufren de calambres se han reportado pérdidas muy altas de sodio en el sudor, ¿sí? Y para que tengan una idea, por aquí estamos con el Gatorade tradicional, que es el que usamos en Venezuela, y si van a alguna carrera en Estados Unidos, hay un Gatorade que se llama Endurance, que tiene un poco más de electrolitos, ¿sí? Entonces estamos por acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad que vamos a reponer va a depender entonces de la concentración de sodio que perdamos y el volumen de sudor que perdamos, con lo cual es súper difícil porque nadie tiene ni idea de eso. ¿Ok? Entonces, lo único... bueno, aquí les comento sobre los posts que hice de calambres musculares, uno donde hablaba que no sabemos exactamente qué los produce, en consecuencia todas las cosas que hacemos para tratarlos son bastante empíricas, pero la idea es usarlas que nos funcione para prevenirlos, ¿de acuerdo? Pero el sodio juega un papel muy importante, como hemos visto en todos estos láminas anteriores, y como les decía, si ustedes sudan todos los días y entrenan todos los días, es importante que no quiten la sal de la comida, ¿sí? Hace mucho tiempo yo trabajaba en el Instituto Nacional de Deportes, fue uno de los primeros nutricionistas que trabajó allí, y cuando llegó una segunda nutricionista a ayudarme, ella se encargó del servicio de alimentación, y lo primero que hizo fue bajar la sal a la comida, y yo la quería como matar, porque hay atletas que entrenan en la mañana y en la tarde, es decir, sudaban muchísimo, entonces no es una buena idea para las personas que entrenan quitarle la sal. Entonces, una de las formas de reponer ese sodio que perdemos en el sudor es agregándole sal a la comida, ¿sí? Digamos que no hay una manera práctica de determinar cuánto uno suda para poder compensar todo lo que pierden, pero usualmente si sentimos que tenemos ansiedad de consumir alimentos salados, ¿sí? Es porque el cuerpo está necesitando consumir alimentos salados. Perdón. Voy a hablar de mi caso particular, sufro de hipertensión y cuando voy a trabajar el señor me dice cero sal. Entonces yo trato de comer saladito por esta misma actividad que hago, pero entonces claro. uno está así como que si como salado me puede hacer daño, ¿cómo hacerlo lo mejor posible? Claro, en ese caso va a depender también del tipo de hipertensión que tengas, porque no todas las tensiones elevadas son sensibles a la sal. O sea, habría que ver en tu caso particular por qué ocurre eso y tratar de usar una cantidad de sal que te permita tener un buen nivel de tensión y que a la vez te permita reponer lo que pierdes. ¿Okay? Tú usas también antihipertensivos. ¿Okay?
Entonces eso te va a ayudar muchísimo. Pero la idea es, en ese caso, pues tener mucho cuidado para no tomar más de la cuenta si tu tensión es muy sensible a consumir mucha sal, ¿sí? Pero como les decía, la idea es que si nosotros sentimos que nos provoca comer algo salado, pues en ese caso pues es buena idea obedecer al cuerpo, ¿sí? Fíjense, les voy a contar, una vez yo hice una carrera de estas de aventura, no sé si recuerdan esas carreras que se hacían antes, que eran corriendo, en bicicleta, en kayak, y yo me metí en un equipo que era súper amateur, ¿no? De hecho, yo era el más entrenado del grupo, y bueno, estábamos la noche anterior, porque la carrera salía a las 2 de la mañana, armando el morral para llevar, ¿no? Y había uno de estos personajes que agarró y metió en el bolso unos paquetes de jamón serrano empacado al vacío, ¿no? Entonces yo le digo, tú estás loco, ¿cómo vas a llevar eso? ¿Cómo se te ocurre? No sé qué más. Tal que el tipo no me hizo caso, ¿verdad? Pero duramos 12 horas haciendo la carrera y cuando llevábamos como 9 horas, que ya estábamos hasta aquí de cosas dulces, cuando sacó ese muchacho el jamón serrano, mira, Menos mal que no me hiciste caso. menos mal que no me hiciste caso. Es el jamón serrano más sabroso que he comido en mi vida, ¿okay? Y el punto es que uno cuando va perdiendo sodio, pues el cuerpo le aumenta el apetito por consumir alimentos salados, ¿verdad? Entonces, claro, en eventos tan largos es recomendable inclusive que uno se lleve sándwich o cosas así que tengan más sal, ¿verdad? Y que es mucho más rico que comer o tomar tabletas, ¿no? Entonces, bueno, ya el doctor Jauregui les comentó algo en el video. Lo único que podemos hacer para prevenir los calambres, si es que se pueden prevenir, porque es algo que no sabemos exactamente, es entrenar bien, ¿sí? Entrenar bien, de pronto en los últimos kilómetros, tratar de no hacer movimientos bruscos, como de repente subir y bajar la acera, cuando bajaste, uy, te agarró un calambre, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con esas cosas. No se sabe si la flexibilidad ayuda, pero no está de más hacerla. Obviamente, si nosotros podemos retardar la fatiga hidratándonos bien y teniendo suficiente energía, de alguna manera eso podría prevenirlo. Y cuando nos dé, bueno, hay que bajar un poco la intensidad y hacer estiramientos, ¿sí? No nos queda otra opción. Y por fin llegamos a la sal, ¿sí? O a esta parte de la sal. No se sabe, mejor dicho, no todos los calambres se producen por pérdida de sal. Hay algunos casos descritos con tenistas donde se ha usado esta técnica, que simplemente cuando ya comienzan a tener síntomas, les dan medio litro de Gatorade y a ese Gatorade le agregan 3 gramos de sal, ¿sí? O también se puede usar aguas y tabletas de sal, ¿de acuerdo? Nuevamente, la idea es que si vamos a usar tabletas de sal, primero sepan cuáles son, que ahorita vamos a ver varias, y vamos a ver qué diferente es una de otra, con lo cual recomendar cuántas tienen que ser va a depender del producto que seleccionas, ¿sí? Y nuevamente probarlo en los entrenamientos, ¿sí? Pero la sal natural, yo he visto personas que Sí, la sal natural funciona perfectamente. De hecho, yo digo que esta es la forma más cara de comprar sal. Ok, entonces tenemos aquí varios productos que tienen sodio y otros electrolitos, ¿ves? Como vimos en las láminas, lo que más perdemos es el sudor, es sodio. Hay otras cosas que perdemos, pero en menor cantidad, ¿verdad? Usualmente también el magnesio se relaciona con los calambres, pero no hay una evidencia clara de que son los mejores. Sin embargo, muchos productos para tratamiento de calambres incluyen también magnesio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy está este producto que se llama Gator Lights, que es un producto que se comercializa en Estados Unidos, los venden en un sobre que se agrega al Gatorade, ¿sí? Fíjense que cada sobre tiene 780 miligramos de sodio. Estas son unas tabletas, cada tableta tiene 40 miligramos, ¿sí? Y en este caso, 2 tabletas tienen 150 miligramos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto van a tomar? Va a depender del producto que seleccionen, ¿sí? Porque la concentración es diferente en cada uno, ¿sí? La otra cosa que pueden hacer es tomarlo como dice en el empaque, porque yo supongo que si ellos hacen ese producto y los recomiendan de esa manera es porque de esa manera debería funcionar, ¿ok? Entonces nunca está de más leer bien la etiqueta, ¿de acuerdo? Entonces, agregar sodio a la comida, ¿sí? Consumir productos que tengan sodio como Gatorade, por ejemplo, y si sentimos que perdemos mucho sodio o que además sentimos calambres, que nos han dado calambres en los entrenamientos, entonces no está de más usar alguno de estos productos para que por lo menos, si es por pérdida de sodio, pues tengamos cubierta esa parte, ¿ok? Aunque tenemos que tener claro que cuando en las carreras se evalúan todos los que sufren calambres, no todos están deshidratados, ¿sí? Y no todos han perdido mucho sodio, ¿de acuerdo? Es decir, que no es la única causa. ¿Han visto los keynote de Apple alguna vez? Bueno, esto es una herencia de Steve Jobs, ¿verdad? Él nombraba el iPhone y tal, y todo el mundo alucinando, y al final decía una cosa más antes de irnos, es nombrado algo más alucinante. Bueno, una cosa más,
antes de irnos, es el jugo de remolacha. ¿A quién le gusta el jugo de remolacha o el 3 en 1? Bueno, síganselo tomando. Síguenselo tomando porque hay unos estudios muy interesantes sobre el efecto que tiene en los nitratos inorgánicos, que son unas sustancias que están en la remolacha, ¿verdad? Y algunos vegetales de hojas verdes, sobre el óxido nítrico. Entonces parece que si tenemos más de estos nitratos, aumenta la cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador de los vasos sanguíneos y eso podría aumentar el rendimiento, ¿sí? Se ha visto en algunos estudios que reduce el costo de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno yo uso cuando estoy haciendo ejercicio, puede reducir también la tensión arterial en estas condiciones. Hay otros estudios que demuestran que aumenta la eficiencia de la contracción muscular y la oxidación dentro de las mitocondrias, ¿sí? Y un par de estudios han demostrado efectos en atletas amateurs, no en los de más alto nivel, sino en los de menor nivel.